Saludos y bienvenidos. Estamos en Átomos y Bits. Seguimos estudiando todo lo relacionado con la ciencia, todo lo relacionado con la tecnología, todo lo relacionado con la innovación, todo lo relacionado con todo lo relacionado y con todos los asuntos que nos interesan, que son muchos. Encima de la mesa hoy, además, con algunos asuntos bastante complejos, pero que aseguro que no os van a decepcionar porque son muy interesantes. Enseguida vamos con ellos, con José Manuel Neves, que nos va a contar toda la información, con Esteban Novillo en la realización técnica y con Pedro Pablo Maya aquí en el micrófono. Don José Manuel, ¿cómo está usted esta semana? Saludos. Hola Pedro Pablo, ¿qué tal? Aquí, lleno de fuerzas y veraniegas. Pues me alegra constatar el hecho, porque es que vamos a empezar con una cuestión tan científica como filosófica que está relacionada con lo del Big Bang, que al final me vais a acabar dando la razón y con el Big Bang no empezó todo, porque esto es lo que vengo diciendo yo desde hace muchos años, pero no me hacéis ni caso. Dice, bueno, y a ver, que se supone que es la teoría que que en estos momentos es más defendida por todos los científicos, las instituciones más importantes del mundo, pero se están planteando algunas cuestiones al respecto. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado lo que tenía que pasar. Lo que Bueno, tenía que pasar. Eso ha sonado muy, muy dramático. Te pongas como te no, pongas, ya sabes. vamos a ver, en ciencia afortunadamente no hay ningún dogma, ¿no? Sí. Y las teorías son buenas mientras funcionan. Y no hay ninguna teoría que funcione al 100%. Todas tienen alguna grieta, alguna cosita, y entonces pues los científicos ahondan en esas grietas e intentan buscar nuevas explicaciones, ¿no? Sí. Y pues evidentemente la teoría cosmológica estándar no se escapa. Esa es la teoría cosmológica estándar, es la que intenta explicar cómo nació y cómo evolucionó el universo entero, ¿no? Mm. Y durante muchas décadas el dogma ha sido el Big Bang, una explosión cósmica, un instante especial que de la nada surge todo, incluido la materia, el espacio, el tiempo, surge pues casi como por arte de magia, ¿no? Este chispazo primigenio que la mecánica cuántica está intentando explicar, pero todavía no explica. Eh, y, ¿Y qué pasa? Se preguntan cada vez más científicos, y uno de los estudios, el que vamos a hablar ahora, ¿y qué pasaría si esa explosión resulta que no fue el principio? ¿Y si el universo surgió de algo más? Chan, chan, ¿Y si chan. surgió ¿y si surgió de algo que resulta que no necesita de una física extraña ni de objetos incomprensibles, sino de una física que conocemos perfectamente? Bueno, pues ese es el contenido de un artículo que se acaba de publicar en Physical Review. Sí. Y ahí lo que nos dice este grupo de científicos es que el universo podría haber nacido dentro de un agujero negro. Es Caramba. decir, que todo nuestro universo, el Big Bang, no fue, nuestro Big Bang no fue el pistoletazo de salida del cosmos, sino la consecuencia de un simple colapso gravitacional de materia que dio origen a un agujero negro de proporciones muy grandes, y a ese agujero negro le siguió un rebote en su interior, que sería el universo en expansión en el que vivimos ahora. Es decir, que surgió dentro de un agujero negro que por fuerza tiene que estar dentro de un universo padre mucho mayor, en el que puede haber muchos otros agujeros negros que quizás estén dando lugar a universos. O sea, que vivimos dentro de... O sea, que el universo puede ser un pedazo de un agujero negro. Vivimos dentro de un agujero negro. Dentro, o sea, nadie sabe lo que hay dentro de un agujero negro. Mm. Pero ahora te explico, ¿no? Ahora te explico. Esta idea ha sido bautizada como, pues evidentemente, como el universo agujero negro, ¿vale? Y lo que hace es cambiarnos la perspectiva, ¿no? Pero lo más alucinante es que no necesita que cojamos leyes físicas que no entendemos, ni dimensiones ocultas, como si necesita la teoría del Big Bang, ni campos energéticos misteriosos que no sabemos de dónde salen, sino que se basa en una física que conocemos perfectamente y en observaciones que estamos hartos de llevar a cabo, ¿no? Ujú. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el modelo estándar ya no vale? No, para nada. El modelo cosmológico estándar, que combina el Big Bang con la idea de una inflación cósmica. La inflación cósmica es, en los primeros milisegundos de existencia del universo, una fase de expansión ultra rápida
sin la cual el universo no podría haber sido como es. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo hay un principio que es el principio de continuidad. El universo es igual a sí mismo, es, es homogéneo, principio de homogeneidad, que no me salía. El universo es homogéneo a grandes distancias. Es Mm. decir, si tú aumentas la escala hasta hasta 1.000 o 1.500 millones de años luz, como si fueras un mapa de Google al revés que te vas alejando, pues te das cuenta de que todo es igual. Y eso no sería posible, porque las zonas más alejadas del universo, o sea, si tú miras una zona en un extremo y otra zona en otro, la única manera para que sean iguales o que tengan el mismo tipo de distribución es que en un pasado remoto hubieran estado juntas, porque Sí. a la velocidad de la luz no daría tiempo que información de una zona del universo llegue hasta el otro extremo. Ujú. No da tiempo, con lo cual, si no da tiempo, si no hay ninguna información, ¿cómo puede ser la estructura igual? Si la estructura es igual, es que salen de un origen común. Claro. Y sin esta expansión ultra rápida, que aisló las partes del universo, pero las aisló una vez que ya esa regla universal de expansión y de homogeneidad ya se había producido. ¿De acuerdo? Y sin eso no podemos explicar el universo. ¿Vale? Entonces, claro, para explicar esta planitud, o sea, que el universo es plano, pues los científicos tuvieron que incluir este concepto de inflación cósmica, ¿no? Y más tarde, cuando se dieron cuenta de que el universo no solo se seguía expandiendo, sino que estaba acelerando, pues hubo que añadir otro ingrediente, la energía oscura, que tampoco tenemos ni idea de lo que es, ¿vale? Entonces, el modelo cosmológico funciona, pero funciona a base de irle introduciendo estos parches para que funcione. Y al final, las preguntas básicas siguen Sí. siendo las mismas. Siguen estando ahí. De dónde salió todo? No lo sabemos. ¿Por qué empezó como empezó? No lo sabemos. ¿Por qué el universo es igual en todas partes y tan enorme y a pesar de eso igual en todos lados? No lo sabemos. Mm. ¿Qué nos dice este nuevo estudio? Pues ataca todo eso desde otra perspectiva. En lugar de partir de un universo en expansión, intentar buscar los orígenes, lo que hacen estos investigadores es plantearse qué pasa cuando un fragmento, una colección de materia muy densa colapsa bajo tu propia gravedad. ¿Vale? Esto es algo que no es nuevo. Es lo que pasa cuando una estrella muy masiva, lo hemos hablado 1000 veces, cuando agota su combustible, eh, pierde la fuerza que empuja hacia afuera y entonces la gravedad hace que se desplome sobre sí mismo. Y Mm. si es lo suficientemente grande, da lugar a un agujero negro. ¿Vale? Estos agujeros negros son de los objetos mejor estudiados y mejor entendidos, ¿no? Por la física. Y la Sí. existencia está ampliamente confirmada por las observaciones. Pero, amigo mío, ¿qué pasa dentro de un agujero negro? ¿Qué pasa más allá de ese punto de no retorno que es el horizonte de sucesos? Hay una frontera que cualquier cosa que la cruce nunca más puede volver a salir, ni siquiera la luz, que es lo más rápido que hay a 300.000 kilómetros por hora. Pues eso es un territorio inexplorado. ¿Y qué nos dice la teoría? Bueno, pues ahí es donde entra en los años 60 físicos como Penrose y como Hawking, que demostraron que ese colapso gravitacional de esa estrella conduce, o sea, no se detiene y conduce a un punto que se llama singularidad, que es un punto de densidad infinita y ahí las leyes de la física dejan de funcionar. No tenemos herramientas para entender qué es ese punto central donde hay un agujero negro, ¿no? Claro, pensamos que el universo entero nació de una singularidad, de un punto que no podemos explicar, de densidad infinita, donde las leyes de la física se estrellan y no consiguen explicar, Mm. ¿vale? Pero en el fondo, esa idea de la singularidad se basa en la física clásica, se basa en los objetos macroscópicos ordinarios como estrellas. Es decir, tú coges una estrella con la masa suficiente, la haces colapsar gravitatoriamente y puedes ver, según la relatividad, que eso se colapsa y se colapsa hasta llegar a una singularidad. Ujú. Y cuando incluimos los efectos de la mecánica cuántica, que es la física que gobierna el microcosmos de los átomos y de las partículas, pues ahí es donde
puede cambiar la historia. Y ahí es donde el nuevo estudio introduce su pata para cambiar esta historia de la singularidad. ¿Y qué es lo que dice este nuevo estudio? Pues dicen que ese colapso gravitacional, ese que termina en un agujero negro, ojo, no tiene por qué terminar en una singularidad. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ese colapso de la materia que se va reduciendo, reduciendo, aplastada por la gravedad, no llega a producir una singularidad, sino que se para justo antes, se detiene, llega un momento en que ya no puede apretar más. ¿Y qué hace cuando llega ese momento? Rebota. Y al rebotar entra en una fase de expansión. Un poco como lo que pensábamos del Big Bang y el Big Crunch, famoso. Un poco como exactamente como lo que pensábamos. Pero claro, eh, 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 sin embargo, los teoremas de Penrose y de Hawking prohibían esos resultados de rebote, ¿vale? Y aquí es donde viene el giro argumental, ¿no? Hay una regla fundamental de la mecánica cuántica que es el principio de exclusión. El principio de exclusión lo que dice, lo que viene a decir es que dos partículas, los protones, los electrones, no pueden ocupar el mismo estado cuántico al mismo tiempo. Es como dos personas no se pueden sentar en la misma silla al mismo tiempo. Uh-huh. Tienen que buscar un asiento diferente, ¿vale? Bueno, pues este estudio demuestra que esa regla, precisamente, la de la exclusión cuántica, impide que las partículas de materia que colapsa se compriman indefinidamente. Porque llega un punto en el que simplemente no puedes apretarlas más, porque llegaría un punto en que las partículas ocuparían el mismo espacio. Claro. ¿Vale? Y sin embargo tenemos esta ley del principio de exclusión, que es una ley de la mecánica cuántica, que impide eso. Claro, entonces el colapso en algún punto tiene que detenerse, dicen estos científicos. Y no solo detenerse, sino que los cálculos de este Rebotar. estudio demuestran que rebota, que se invierte. Es decir, el rebote no solo es posible, es inevitable. Mm. Claro, ¿y qué ocurre cuando todo el universo rebota? Pues que al otro lado del rebote lo que sale es un universo. Y las reglas de ese universo resulta que se parecen muchísimo a las de nuestro universo. Es decir, de forma natural están las dos fases distintas de expansión acelerada. La inflación, esa expansión inicial ultra rápida que nos sirve para evitar los problemas de homogeneidad, como te he dicho antes, y la energía oscura, que es la fuerza que está acelerando la expansión. Las dos, además, no están impulsadas por campos hipotéticos que vete a saber qué son, sino por la propia física del rebote. O sea, es un modelo muy revolucionario, muy fuerte, y claro, y aquí es donde la ciencia se lo juega. Para que esto realmente sea verdad, hay que comprobarlo. Bueno, pues los autores dicen, ni más ni menos, que ahí es donde se la juegan, que las predicciones que hace esta nueva teoría son comprobables. Es decir, que pueden ser comprobadas por la ciencia. Y la comprobación más relevante sería que existe una pequeña, muy pequeña, pero no nula, curvatura espacial positiva. Es decir, que el universo no es exactamente plano, como se pensaba. Plano significa que se expande todo exactamente de la misma manera y es todo homogéneo, como te dije antes, Sí. sino que está ligeramente curvado, hay una ligera anomalía, como pasa con la superficie de la Tierra, que a pequeña escala nos parece que es plana, pero si te pones en la escala adecuada ves que tiene curvatura, ¿no? Mm. Igual, pero mayor. Es decir, ese remanente sería una especie de cicatriz de esa superdensidad inicial que hizo que se desencadenara el colapso. No sé si me has seguido hasta ahora. Sí, 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 sí. Además me parece absolutamente fascinante el asunto. O sea, vivimos Claro, en un universo rebotado. claro, bueno, es una idea, pero resulta que ahora mismo con la tecnología que tenemos es muy complicado captar eso. Pero ya tenemos ahí arriba misiones como la Euclid de la Agencia Espacial Europea, que se lanzó en el año 23, hace un par de años, y que habla sobre la estructura del cosmos precisamente. Bueno, pues si misiones como esa o futuras que salgan confirman esa pequeña curvatura positiva, pues eso sería una señal muy potente de que el universo surgió de un rebote de este tipo. Y lo cambia todo. Lo cambiaría absolutamente todo, pero no solo eso, también hay más. Ese modelo no solamente arreglaría
digamos, los problemas técnicos de la cosmología estándar, esos de los que hemos hablado antes, sino que podría ayudar a aclarar otros misterios como el origen de esos misteriosos agujeros negros supermasivos que está encontrando el James Webb tan cerca del origen del universo y que se supone que no han tenido tiempo para formarse, para crecer tanto. Son monstruos que residen en el centro de muchas galaxias o incluso para saber la naturaleza de la materia oscura Mm. o la propia evolución de las galaxias, cómo se agrupan, cómo crecen en el tiempo. Es decir, esta idea del universo agujero negro pues nos da muchas posibilidades, muchas posibilidades. Y si lo piensas bien, nos lleva también a una reflexión, pues que podríamos decir que es casi filosófica sobre nuestro lugar en todo esto. Claro, podemos decir que la historia de la ciencia ha ido desplazándonos del centro. Piensa que la Tierra hasta hace un par de siglos era, 2 o 3 siglos, era el centro de toda la creación. Sí. Bueno, pues Galileo nos desplazó de ese centro en el siglo XVI, diciendo que la Tierra giraba alrededor del Sol. Luego el Sol tampoco era el centro de nada, sino que estábamos dentro de una galaxia. La galaxia tampoco era el centro de nada, porque es una de miles de millones de galaxias. Es decir, no estamos en el centro de nada, pero es que ni siquiera el nacimiento de nuestro universo resulta que tampoco es nada especial, sino que es la continuación de un ciclo cósmico que se ha repetido un montón de veces modelado por la fuerza dominante, que es la gravedad, Mm. por la mecánica cuántica y la gravedad. Acuérdate que el mayor misterio de la física es dónde se conectan la gravedad y la mecánica cuántica. Bueno, pues podría ser aquí, podría ser que estamos en un ciclo que nos dice que tampoco el origen del universo es algo único, sino que es un proceso continuo. Es una danza de colapsos, de rebotes, de contracciones, de expansiones, y que puede ser que nuestro Big Bang no fue más que un acto más, una explosión más dentro de un montón de agujeros negros que están cerca del nuestro, del que es nuestro universo, y que están dando lugar a otros múltiples universos, ¿no? A Bueno, ver, en realidad la vida es un cambio constante es como una especie de caldero, de está todo ahí entrando, claro, saliendo, rebotando claro, constantemente. pero pensamos, dice, vale, vale, y si entonces, si lo que hemos pensado del origen del universo no es verdad, y este universo no es más que, no surgió más que dentro de un agujero negro que está dentro de un universo mayor, ¿de dónde surgió ese otro universo mayor? O sea, seguimos buscando dónde está, si es que hubo un punto de origen, y si no lo hubo, ¿cómo es posible que no lo hubiera? Hostia, a lo En mejor fin, pues nos estamos ya vamos en una ahí. serie, claro, estábamos en una serie de consideraciones, pero tú fíjate, es Mm. decir, hasta cierto punto es reconfortante, ¿no? Porque estamos hablando del fin del universo, pero es que si es así, pues el fin del universo es algo que está muy lejos de terminar, incluso cuando el nuestro termine. Ujú. Así es, así es. Podría despejar alguna de estas dudas con mi ciencia de Aldebarán, pero no lo voy a hacer porque me gusta ver cómo trabajáis. No lo hagas porque estamos aquí devanándonos todos los sesos Me parece y bien. es que qué barbaridad. Me parece bien. Bueno, vamos a bajar un poco, vamos a bajar un poco, vamos a acercarnos a nuestro planeta, vamos a quedarnos en este caso en nuestro planeta. Siempre hemos dicho que es curioso que se llame Tierra, nuestro planeta, cuando en realidad la mayor parte de la superficie está cubierta de agua, debería llamarse océano o mar, nuestro planeta. Hoy Ujú. vamos a hablar de océanos también porque hay una preocupación creciente por el oscurecimiento de nuestros océanos. Y no hablamos específicamente de que haya muchos derrames petroleros, sino de otra cosa. Sí, de que la zona fótica, que es la capa superficial del océano, que es de donde depende pues, la enorme mayoría de la vida marina, pues está oscureciendo. Es decir, entra menos luz. La luz penetra hasta menos metros de profundidad, con lo cual la zona fótica, que está entre la superficie y unos 200 metros más o menos, cada vez es más estrecha. Y eso está Problemático. afectando a la biodiversidad y a toda la fauna de los océanos. Y ese oscurecimiento está afectando ya al 20% de los océanos del mundo, y eso equivale a 75 millones de kilómetros cuadrados. Cuidado, eso es mucho, Ojo, mucho territorio. claro, claro, ojo, porque
toda la vida o la inmensa mayor parte de la vida oceánica depende de estas aguas superficiales, Ujú, de aguas donde llega la luz solar, donde se puede hacer la fotosíntesis y donde se generan ese plancton y esa base de toda la cadena alimentaria oceánica de la cual se van nutriendo especies cada vez más complicadas, ¿no? ujú, Pero bueno, este nuevo estudio que ha sido liderado por científicos del Laboratorio Marino de Plymouth, pues a lo que anuncia es que esa estrecha ventana de luz marina se está reduciendo y que en los últimos 20 años más de una quinta parte de los océanos resulta que son más oscuros. Piensa en cómo están divididos los océanos. No es una extensión homogénea de agua. Están divididos en capas. Cada una tiene sus condiciones, cada una tiene su importancia y cada una tiene sus habitantes. ujú. Y la capa superior, que es la que baña la luz del sol y la luna, ojo, que la luna también es muy importante, pues resulta que es la cuna de prácticamente toda la vida oceánica, desde el fitoplancton hasta las ballenas, ¿vale? Bueno, pues esa ventana de luz ha disminuido solo en las 2 últimas décadas hasta un 20%, ¿vale? Y ese oscurecimiento oceánico, pues equivale ya a unas 130 veces el tamaño de la península ibérica, 75 millones de kilómetros cuadrados. Pero ¿y se A sabe por ver, qué? ¿Se sabe por qué está oscureciendo? hay varias, claro, es una acumulación de factores y además no son los mismos factores en todas las zonas, ahora te lo explico, pero lo que te quiero decir es que no es una teoría alarmista más, sino algo medido, cuantificado, bien, completamente medido y comprobado, ¿no? Y ojo, eso es en general, pero más alarmante es que de esa cantidad, el 9% del océano, unos 32 millones de kilómetros cuadrados, la profundidad de la zona fótica se ha reducido en más de 50 metros. Fíjate, son 200 metros y se ha quedado en 150, es decir, una barbaridad. Caramba, Y en un 2,6% del océano ya supera los 100 metros, es decir, que se ha reducido a la mitad, caramba, ¿vale? caramba, caramba. O sea, la cosa no es baladí, Mm. porque claro, ahí es donde se genera, donde es posible la fotosíntesis, se genera el fitoplancton y ese es el pasto de los océanos, la base alimentaria, como sucede con los pastos de la Tierra, ¿no? De un enorme número de animales, ¿no? Pues todo tipo de peces, los atunes, las ballenas. Es decir, si por cualquier motivo, como la falta de luz, este fitoplancton no pudiera hacer la fotosíntesis de forma eficiente, tu población disminuiría y eso afectará a A todas las todos, especies que dependen de él para sobrevivir, que son ¿vale? muchas. Pero no solamente eso, es que además la zona fótica también juega un papel enorme en la producción del oxígeno que respiramos, porque la mitad del oxígeno de la atmósfera procede del océano y una parte muy significativa de esa producción procede precisamente de la actividad de la fotosíntesis en la zona fótica. Por lo tanto, este oscurecimiento oceánico no solo amenaza la vida marina, sino también la calidad de nuestro aire, Mm. la cantidad de oxígeno atmosférico, ¿vale? Eh, es una cosa absolutamente alucinante lo que han descubierto estos investigadores, ¿no? ¿Qué hicieron? Pues combinar datos de satélites con modelos numéricos y determinaron la profundidad de esta zona fótica en cada ubicación. Estudiaron cientos de ubicaciones en todo el mundo, ¿no? Y desarrollaron un algoritmo que era capaz de medir la penetración de la luz en el agua del mar en cada uno de esos puntos, ¿no? Y descubrieron que los cambios en la profundidad de la zona fótica durante la noche eran más pequeños en comparación con los del día, pero que seguían siendo importantes, ¿no? Porque muchas especies marinas dependen de la luz lunar Sí. para la reproducción, para la orientación, en fin. ¿Qué es lo que se dieron cuenta? Los motivos por los que me dices antes. No es un motivo. Probablemente esto es el resultado de una interacción de varios factores y que además varían según el sitio, según la ubicación geográfica. Por ejemplo, en las regiones costeras y en los mares cerrados como el Báltico o el Mediterráneo, el oscurecimiento está ligado a la actividad humana en tierra, Mm. está claro. La escorrentía agrícola, continuamente vertiendo residuos a través de los ríos, eso está cargado de nutrientes, de materia orgánica,
el aumento de las propias precipitaciones que también llevan suciedad. Es decir, todo eso eh, eh, hace Sí. que llegue menos luz, ¿vale? Que esta zona fótica se reduzca, ¿no? ¿Y hay alguna forma de Eh, mejorar eso, de tener ese oscurecimiento? bueno, a ver, el cambio climático que hace altera los patrones de temperatura y también influye en la distribución del fitoplancton y afecta a la transparencia del agua. A ver, por ejemplo, la parte superior de la corriente del Golfo o las regiones que hay alrededor del Ártico o de la Antártida, pues ahí son los cambios más pronunciados, ¿no? Debido al cambio climático. Bueno, pues esos implican, ahí es donde se han medido algunos de los mayores descensos en la profundidad de esta zona fótica, ¿no? Ujú. Y claro, las implicaciones, como tú decías, son enormes, son muy preocupantes y muy grandes porque resulta que es mucho más dinámico de lo que nos puede parecer. Sabemos que dentro de la columna de agua los niveles de luz varían de forma masiva en cualquier periodo de 24 horas, pero los animales están adaptados, ese comportamiento animal está directamente influenciado por esa luz. Si de repente introducimos cambios externos ajenos a los naturales, que tienen la ventaja de que se producen con tiempo suficiente como para que las especies se vayan adaptando. Pero si en 20 años hemos introducido tantos cambios que hemos alterado ese patrón de luz, pues ese hábitat tridimensional que es la zona fótica, pues se reduce. Y entonces los organismos se verán obligados a ir a moverse hacia la superficie. Y eso va a intensificar la competencia porque los recursos por los que compiten esos organismos cada vez se repartirán en menos espacio. ¿Vale? Es como si en una gran ciudad reduces el espacio habitable a la mitad. ¿Qué pasa? Pues que todos los habitantes se apiñan en las áreas que quedan, ¿no? Claro. Bueno, pues esa competencia podría desencadenar cambios fundamentales en todo el ecosistema marino y alterar las redes alimentarias, las dinámicas de población de un montón de especies y la producción de oxígeno, la producción de la mitad del oxígeno que tenemos en nuestra atmósfera, ¿no? Bueno, pues nada, un buen apocalipsis de los que nos gustan, que hay en ciernes, ¿no? No, bueno, claro, es que nos vamos dando cuenta de las implicaciones que tiene, de que todo está interconectado. Y Sí. no, 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 o sea, no podemos hablar de cosas aisladas, ¿no? Yo toco aquí y no pasa nada, no. Mm. ¿Te acuerdas lo de la mariposa en Tokio que hace una tormenta en Nueva York? Sí, sí. Pues aquí lo tenemos, ¿no? Aquí lo tenemos. Ujú. Pues estaremos pendientes de cómo evoluciona este tema. La verdad es que si te pones a mirar, al final llegas siempre a la misma conclusión. Estamos vivos de milagro, ¿no? Desde De una luego, manera o de otra. esto es una llamada de atención. Una más, ¿no? Una más, ¿no? Pero no hay que desoírlo, desde luego. No la deshaigamos, el oscurecimiento de los océanos. Cerramos aquí nuestro Átomo Civis de esta semana. Gracias, José Manuel Nieves, por habernos ilustrado una vez más sobre cómo está el mundo y el universo y el universo padre también en general. Gracias a ti, como siempre. Nos vemos la Con, semana que viene. muy bien, con Esteban Novillo en la realización técnica. Saludos de Pedro Pablo May. ¡Feliz semana!